¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. Clase en la cual nosotros vamos a estudiar lo que son los espacios normados. Entonces bien, vamos a definir algunas cositas, algunos ejemplos, pero bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como idea general, en álgebra lineal, un espacio vectorial no tiene noción de tamaño o longitud de los vectores. En análisis queremos medir cuán grande es un vector o qué tan cerca están dos vectores. Para eso introducimos la idea de una norma, una función que asigna una longitud real no negativa a cada vector. Un espacio vectorial con una norma recibe el nombre de espacio normado. Entonces bien, vamos a definir qué es una norma. Sea B un espacio vectorial sobre algún campo, en este caso pueden ser los reales o complejos. Una norma en dicho espacio vectorial es una función definida de la siguiente manera, que va de nuestro espacio vectorial al intervalo de 0 a infinito, y que satisface que para todo x y y o vectores en nuestro espacio vectorial y todo escalar alfa con respecto a nuestro campo en el cual estamos trabajando, se satisface que la norma de x es mayor o igual que 0, y es 0 si solo si dicho vector es el vector 0. Sabemos que la norma de un escalar por el vector x es exactamente lo mismo que sacar el escalar con valor absoluto y multiplicarlo por la norma del vector x. También satisface la desigualdad triangular, es decir, que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Si B tiene una norma, decimos que B, o en ese caso es un par con respecto a una norma, es un espacio normado. Entonces bien, como interpretación geométrica, la norma mide el tamaño o longitud del vector, generalizando la idea del módulo en Rn. Dos vectores están cerca si la diferencia de sus normas es pequeña. La norma permite definir una distancia, la cual la podemos darnos cuenta de esta manera, es decir, la distancia de x a y es la norma de x menos y, que básicamente es una métrica. Esto lo veremos más adelante cuando lleguemos a espacios métricos. Entonces bien, de esta forma los conceptos de convergencia, continuidad y límite se pueden estudiar dentro de nuestro espacio vectorial. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos de normas. En Rn tenemos las normas más comunes, que es la norma 1, que básicamente es la suma desde que y es igual a 1 hasta n de todos los valores absolutos de las entradas de nuestro vector x, que también se le conoce como la norma del taxista. La norma 2, que es la norma euclidiana que nosotros estudiamos desde geometría analítica, que básicamente es la raíz cuadrada de la suma desde que y es igual a 1 hasta n de x sub y elevado al cuadrado. Y también tenemos la norma infinita, que básicamente es tomar el máximo de los valores absolutos de las entradas de nuestro vector x desde que y está en 1 hasta n, que básicamente es la norma del máximo o la norma supremo. También, más generalmente, tenemos la norma P, que es la generalización de todas las que ya he mencionado, en este caso para P mayor o igual que 1. Si es igual a 1, tenemos la norma 1. Si P es igual a 2, tenemos la norma 2. Si P es igual a infinito, tomamos la norma infinito. Y esta es la norma P generalizada, que incluye las anteriores como casos particulares. Entonces bien, vamos a verificar que la norma P es una norma en efecto. Entonces bien, nosotros tomamos un vector x en Rn y queremos verificar las tres propiedades que nosotros definimos al inicio, es decir, estas tres propiedades. Entonces bien, vamos a verificar cada una de ellas. Queremos verificar que dicha norma, la cual se define como la pésima raíz de la suma desde que y es igual a 1 hasta n del valor absoluto de las entradas x sub y elevado a la potencia p, para p mayor o igual que 1. Queremos verificar en este caso las tres propiedades. Primero, la positividad. Sabemos que el valor absoluto de x sub y elevado a la p es mayor o igual que 0 si solo si dicha suma también es mayor o igual que 0, y se anula si solo si x sub y es igual a 0 para todo y, es decir, si nosotros tomamos solamente el vector x igual a 0. Con eso se demuestra la primera propiedad que nosotros queríamos demostrar. Ahora bien, queremos demostrar la homogeneidad, es decir, que se satisface que la norma de un escalar por x en la norma p es exactamente lo mismo que sacar el escalar en valor absoluto por la norma p del vector x. Entonces bien, por definición, la norma de alfa de x en la norma p es básicamente la pésima raíz de la suma con índice y del valor absoluto de alfa por x y elevado a la potencia p. Nosotros podemos separar esta parte de aquí elevando a la potencia p y separando el valor absoluto en multiplicación.
Como alfa no depende del índice y, lo podemos sacar de la suma, de tal manera que nos va a quedar de la siguiente manera, pero obviamente seguimos teniendo la pésima raíz. Ok, y desde cálculo diferencial por propiedades de los radicales, podemos separar esta parte de aquí y verlo como un producto, es decir, la pésima raíz del valor absoluto de alfa por p, que multiplica a la pésima raíz cuadrada, en este caso de la suma de x sub i en valor absoluto elevado a la potencia p, y básicamente la potencia p con la raíz pésima se va a desaparecer para el caso del valor absoluto de alfa y simplemente nos va a quedar como valor absoluto de alfa. Y en este caso de aquí, esta parte en específico, ¿quién es? Básicamente es el cómo está definido la norma p. Entonces bien, demostramos fácilmente que saca los escalares en valor absoluto y obviamente satisface dicha propiedad. En este caso la desigualdad triangular, que en este caso es exactamente la desigualdad de Minkowski, que es por ello que nosotros demostramos en la clase anterior la desigualdad de Minkowski, porque era necesario para poder definir la norma p y demostrar que en efecto es una norma. La demostración de Minkowski suele obtenerse aplicando la desigualdad de Hölder, que fue lo que hicimos, y obviamente si ustedes quieren ver la demostración de esta desigualdad, vayan a verla en la clase anterior. En este caso, pues recordando, esta es la desigualdad de Minkowski. Esto es lo que nosotros demostramos en la clase anterior. Y por lo tanto se satisface la desigualdad triangular con respecto a la norma P, que básicamente es la única propiedad que nos hacía falta. Como si se darán cuenta, pues la desigualdad, esa parte de la desigualdad sale inmediata. Pero para ello hay que saber qué significa, qué es la desigualdad de Minkowski. Entonces bien, recordando que para la norma P sea una norma, necesitamos la desigualdad triangular de esta manera, que básicamente era lo que queríamos demostrar, pero la desigualdad de Minkowski es exactamente esa afirmación. Por lo tanto, una vez demostrado Minkowski, el argumento anterior queda verificado y es el tercer axioma o la tercera ley que nosotros teníamos que probar para verificar que la norma P en efecto es una norma. Con esto se satisface que la norma P en verdad es una norma. Entonces bien, como comentarios de la norma P, a medida de que P crece, la norma P se aproxima a la norma del máximo, que en este caso es el límite cuando P tiende a infinito de la norma P, que básicamente es la norma infinito, que ya sabemos que es el máximo, tomando índices y de las entradas x y en valor absoluto. Entonces bien, todas las normas xp en Rn son equivalentes, es decir, generan la misma topología, donde en este caso la norma 2 es la que más se utiliza por su interpretación geométrica, que básicamente es la distancia euclideana. En espacios funcionales también podemos definir versiones infinitas, es decir, la norma p de una función se define como la pésima raíz de la integral de la función f de x en valor absoluto elevado a la potencia p, dando origen a los espacios LP que vamos a estudiar más adelante. En este caso permite definir distancia y por lo tanto analizar convergencia de sucesiones de vectores o funciones, continuidad y límites de operadores, compacidad y completitud, que en este caso es una base para los espacios de Banach. Son herramientas fundamentales en el análisis funcional, optimización y métodos numéricos, aprendizaje automático y entre otras cosas más. Entonces bien, como resumen, una norma mide la longitud de los vectores, cumple positividad, homogeneidad y la desigualdad de triángulo. Un espacio normado es un espacio vectorial con norma. Tenemos algún ejemplo fundamental que es la norma P, la cual demostramos que en efecto es una norma. Y pues bueno, para despedir esta clase sabemos que las normas son la brújula que dan forma y dirección al espacio vectorial. Y pues bueno amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.